Hola, hola Vale, a pues todos. hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Conciencia Colectiva y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante común, trillado y sobre todo en el aspecto de que todos, absolutamente todos, sin excepción, lo hemos experimentado en algún momento. E incluso me atrevería a decir que es el principal factor por el que dejamos de hacer un montón de cosas o por el cual no estamos haciendo lo que realmente quisiéramos hacer. Y se trata del miedo. Pero en este caso no es el miedo, un miedo patológico, digámoslo así, ¿no? Sino ese miedo que todos podemos llegar a experimentar en ciertos niveles. O sea, no el miedo patológico en el sentido de que a lo mejor de plano no puedas salir de tu casa por miedo. O sea, no me refiero a ese tipo de miedo, sino simplemente esa sensación o ese sentimiento previo a una decisión, a una acción, a un evento, a algo que de alguna manera pues rompe con lo conocido, con lo establecido. eh, y bueno, pues vamos a ver cuál es la raíz de ese miedo, ¿no? Vamos a platicar de cuál es la raíz de ese miedo y pues cuál sería una postura o alguna de las posturas que podemos tomar como para hacer frente a ese miedo y en definitiva pues poder hacer lo que realmente queremos en la vida. En gran parte, Valga la valga la redundancia. redundancia, este, que desde mi experiencia el miedo es el no poder ser, esta parte del deber ser, de no poder ser suficientes o aptos para lo que queremos hacer con nuestra vida, sea cual sea lo que sea. Entonces, a partir de esta raíz, pues se empieza a deteriorar todo el entorno, todo el pensamiento, y entonces este miedo pues se hace más grande, pero parte precisamente de una creencia de que debemos ser algo. Ok, pero entonces me gustaría preguntarles, ¿el miedo es algo natural o es una cuestión aprendida, digamos? Mm. En parte yo creo que sí es natural, es instintivo y bueno, para mí existen dos tipos de miedo, ¿no? Uno de ellos es el que te paraliza totalmente sin hacer absolutamente nada ante X situación y el otro es el que te impulsa a salir de X situación, ¿no? Como cuando un perro vas caminando por la calle y vuelvo a tomar este ejemplo que en algún momento le llegué a tomar, no vas caminando por la calle y de repente un perro se sale de su casa y te empieza a corretear, digo, aquí tienes de dos, ¿no? En el miedo paralizante pues te quedas parado y esperas a que te ataque el perro Ajá. y en la otra pues simplemente emprendes tu vida, ¿no? Empiezas a correr, Pero también ese tipo de miedo podría hacer que actúes impulsivamente. claro, pudiera ser. Ajá. Que bueno, habría que Pero también ver. tendría que ver con, porque también el miedo, por eso digo que es natural, o sea, sí lo tenemos naturalmente, porque también el miedo, pues nos ayuda a sobrevivir. Entonces, para mí sí es natural y ya después, conforme vamos obteniendo experiencia, yo creo que vamos adquiriendo miedos que muchas de las veces son invisibles. Ok, entonces habría que partir de la idea de que el miedo no es un enemigo Ujú. a evitar, Para ¿no? mí el miedo no es natural, es aprendido. Y está científicamente comprobado que pues también todo lo que tiene que ver con la genética es traspasable. Entonces, obviamente, pues nacemos ya con cierto temor a lo mejor a la oscuridad, pero que tiene que ver con la genética pasada. Pero no significa que sea natural, sino que esta fue aprendida o arraigada a través de biológicamente, pero no necesariamente es natural. Aunque sí se nace con él. Si es genético, desde tu nacimiento lo tienen. Y ya Ajá. depende de nosotros si queremos, Pero que es aprendido. ajá, si queremos afrontarlo, si queremos abrazarlo y caminar con él, o simplemente hacerlo a un lado.
Sí, me parece que lo que es aprendido entonces es la forma en la que tú reaccionas ante eso, que sea. Porque a lo mejor ya la palabra miedo viene después, ¿no? Porque incluso yo me cuestionaría como hay muchos tipos de miedo, o sea, no sé, el miedo es el miedo, ¿no? Más bien está determinado por la forma en la que tú reaccionas. A veces te paralizas, a veces emprendes la huida o reaccionas Pero bueno, de tal aterricémoslo a forma, ¿no? algo real. Ajá. ¿Recuerdan la última vez que sintieron miedo, pero realmente miedo? No miedo a que si no ibas a tener solvencia económica o que no tenga que ver con pensamiento o raciocinio. Mm, Que no tenga que ver con pensamiento o raciocinio. Ujú. a lo mejor manejando, cuando se te atraviesa un Un perro. otro corre a alta velocidad. A mí sí me pasó hace unos 2, 3 meses. Iba en carretera y de repente se me cerró un tráiler así de la nada. Ajá. Iban en la moto, en el de alta, iba a una velocidad de, ¿qué te gusta? 140, 150 kilómetros por hora. Y la verdad es que es muy difícil poder frenar a esa velocidad. Entonces ahí sientes el miedo y al mismo tiempo la adrenalina y el instinto de supervivencia. Pero ese miedo es Ajá. breve, Sí, no es momentáneo, es es momentáneo. momentáneo. Pero, Todo lo demás tiene bien, que ver ya con el ajá. pensamiento. Después de eso, ajá, es a lo que voy. Después de eso, después de esa experiencia y de varias experiencias repetidamente, yo creo que ya influye más el pensamiento porque dices, no manches, ¿y qué va a pasar la vez que alguna vez si se me llega a atravesar otro coche y esta vez sí me pego o me Ajá. llego a estrellar o algo? Entonces, pero ya tiene que ver más con el pensamiento que con lo que verdaderamente es. Sí, está interesante porque a ciencia cierta me parece que yo no tengo las respuestas, ¿no? Yo no puedo decir es natural o no es natural, pero me parece que sí hay evidencias como para pensar que no. Claro, también podrían surgir evidencias por parte de ustedes para pensar que sí, pero ¿a qué me refiero? Yo estaba pensando ahorita en los niños, cómo los niños actúan de tal forma que no les importa los riesgos o el peligro, ¿no? O sea, podría un niño sin problema caminar al borde de un precipicio y si no hay un adulto que lo restrinja, el niño no tiene inconveniente con eso. Podría caer y morir, sí, pero eso no está como contemplado por él, digamos, ¿no? Y así lo puedes ver en un montón de situaciones en donde el niño parece, incluso aunque ya les haya pasado algo, ¿eh? Eso es curioso, ¿no? Yo lo pienso, por ejemplo, en mi hijo, ¿no? Que tiene 3 años y bueno, pues ahorita está en la edad donde brinca, corre, hace. Y a veces yo me he sorprendido como restringiéndole ante una acción ante la cual yo tengo miedo, pero él no, ¿no? Como para evitar que se caiga, digamos. Y sin embargo, lo dejo, o sea, como que le doy cierta libertad. Obviamente siempre y cuando pues, no haya un peligro así inminente y muy grave, ¿no? Como por ejemplo que a veces quiere saltar no sé, en el sillón o en la cama. Y no es algo que apruebe, digamos así, de buenas a primeras, ¿no? O sea, al final pues considero que lo ideal sería que no lo haga, porque siempre hay un riesgo de que se pueda caer o algo así. Pero incluso a veces lo hemos dejado como a propósito. Y se ha caído varias veces. Entonces, una vez que se cae, le duele, llora, todo, pero lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer. O sea, pareciera que no tiene esa experiencia previa. ¿Ok? Porque Ajá. tal vez no tiene, precisamente no ha sido inducido este lenguaje de que pueda haber un daño colateral o que podría sufrir peligro o morir. Sí, No pues conoce. no conoce no está en su vocablo, no está en su definición todavía. No es Entonces, consciente de. si tomamos de ejemplo esto, pues el miedo es inducido. Sin embargo, eso no quiere decir que los riesgos estén latentes también. Ah, Sí. claro.
pero, Y es que aquí hay algo bien interesante, porque imagínense, si el miedo lo podemos aterrizar en actos cotidianos como el saltar de la cama o del sillón y caerte al piso, ahora imagínate lo que puede hacer un miedo que es intangible, porque a partir de ahí todos los miedos que tenemos pueden ser creencias, pueden ser ideas que tenemos y que nos están, una de dos, o paralizando o nos están haciendo correr y actuar por impulso. pero es que todo es creencia. Ujú. Porque si, ¿cuál es el miedo más común que tenemos? No A sé, fracasar, a fracasar. O, a que equivocarte, a hacer el ridículo. o si vamos a algo burdo, por ejemplo, que te espanten en la noche. ¿Cuándo te han espantado en la noche? Yo tengo 30 años y jamás en la vida me han espantado. Y aún así, hay veces que salgo en la noche y Vas pues a levantar. tengo esa sensación, pero entonces aquí lo interesante sería que cuestionáramos este miedo, si realmente tiene un sustento atrás. Y que tendría que ver también como la simple operación del sistema de creencias, ¿no? En el miedo para ti qué es, cuál es la definición que tú tienes como incrustada dentro de ti, y a partir de ahí ver si verdaderamente es un miedo real o no. Pero, Sí, Porque, pero nunca va a ser real. no, pero por ejemplo, un miedo, hay miedos que son mentales, y lo que te decía, miedos que son a través de ideas, pero hay un miedo que sí es latente, como por ejemplo, si vas y saltas de un tercer piso, estás consciente que te vas Pero que estamos hablando de que ese miedo tiene que ver con una creencia o una percepción. O sea, independientemente en la situación en la que estés, siempre va a estar de por medio la creencia o el pensamiento. ok, aunque entonces podríamos deducir de estas dos posturas, digámoslo así, que el miedo no es natural Ajá. y aún así el miedo ya está como instalado en el lenguaje, De fábrica. en la sociedad, en la psique, digámoslo así. Y este miedo nos mantiene vivos, nos mantiene a salvo. Ajá. Y podemos utilizarlo a nuestro favor. bien, Es estoy de decir, acuerdo. que inevitablemente en algún momento de nuestra vida vamos a sentir miedo. Y me parece que el miedo te permite ver las cosas desde otra perspectiva. Ajá. La cuestión es exactamente reconocer si realmente ese miedo está justificado o no. Vas a hacer cualquier cosa, de cualquier índole, y sientes miedo. El miedo te permite hacer como una pausa y analizar el entorno, analizar las posibilidades. ¿Ok? Te permite no actuar de manera impulsiva. Hasta ahí todo bien, me parece bien. Pero lo más importante es, ahora, ¿qué haces con eso? Ya analizaste el entorno y te das cuenta de que no hay un peligro real. El detalle es que nosotros seguimos pensando ante muchas situaciones que realmente sí lo hay. Ese es el detalle. O sea, aquí me parece que la disyuntiva no tendría que ser entre si el miedo es bueno o malo, o es natural o no, sino más bien, eh, ¿qué estamos haciendo con eso? Si está sirviendo de justificación para no hacer lo que realmente queremos hacer, o para no arriesgarnos, para no asumir riesgos, para no asumir la responsabilidad, ¿no? Y pues date cuenta de que no necesitas vivir todo el tiempo con ese miedo, ¿no? Sí, anteriormente hablábamos sobre que bueno, en gran parte no se tiene a veces claridad, Ujú. pero realmente se tiene claridad. Lo que se tiene más es miedo. Entonces, y este miedo lo utilizamos precisamente como justificante o para ignorar esa claridad. Y Sí, incluso. entonces, y puede ser un miedo a cualquier cosa, al fracaso, a que sientas que,
que no vas a poder vivir bien, etcétera. Pero yo creo que el miedo, como tú dices, lo estamos utilizando de manera incorrecta y como una justificante para no hacer las cosas. Porque creo que, por ejemplo, el del miedo al que hablaba Fabián, del que te paraliza y te hace actuar, pues tiene que Ajá. ver más con algo físico. Sí, no, bueno, se puede aterrizar a diferentes Ajá. Pero si hablamos escenarios. de la vida real, pues podríamos decir que casi siempre o estamos haciendo nada o ese miedo está paralizándonos. Justo, ¿no? Como por ejemplo algo intangible, como el miedo al fracaso. Cualquier cosa que quieras hacer, que quieras emprender en tu vida es algo intangible. Y la única forma de saberlo es haciéndolo. O sea, no hay de otra. Entonces aquí, ¿cuánto tiempo, durante cuántos años has traído arrastrando ese miedo y no haces las cosas por miedo a fracasar? ¿Pero es miedo a fracasar o miedo a tener éxito? Miedo al fracaso, Están las dos miedo, partes. miedo al fracaso, pero en realidad detrás del miedo al fracaso es todo lo contrario, no es miedo a tener éxito. Sí, Porque lo porque, peor que puede pasar es que las cosas no te salgan de la misma forma como lo porque si tenías no lo estás planeado. haciendo, estás fracasando, o Ajá. sea, realmente. Y si estás esperando que pase el tiempo, pues de todos modos va a pasar. Y puedes tomar la decisión y decir, es que me va a llevar X número de años. Me va a llevar 5 años hacerlo, pero si no lo haces, de todos modos el tiempo va a pasar. Entonces lo mejor que puedes hacer es tomar acción y empezar a hacerlo desde el mismísimo momento. Sí, sí, lo que pasa que desde niños nos inculcan la idea de que es malo equivocarse. Y eso está muy marcado, por ejemplo, en el sistema escolar, ¿no? En la educación formal. Tiende a verse el error como una debilidad, digamos, como algo que hay que evitar. Y véanlo, por ejemplo, en la forma en la que califica el sistema escolar, ¿no? A ver, ¿qué me los explica? Y me parece que es así como nosotros vamos creciendo y cada vez vamos asumiendo menos riesgos, precisamente para evitar el error. Pero el error es parte inevitable del crecimiento. Incluso, de mi parte, la propuesta sería precisamente esa. Es decir, si de todas maneras te vas a equivocar, si de todas maneras vas a cometer errores, pues apresúrate a cometerlos. Pero no de una manera... Grotesca. sí, 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 me refiero a... Responsable, entonces. Ajá, de una manera responsable, es decir, encaminada o alineada con lo que realmente quieres hacer. Ajá. O sea, no se trata de ir por ahí simplemente buscando la libertad, como decimos muchos, ¿no? De hacer lo que quieras y... Bueno, que eh, se confunde mucho con libertinaje, ¿no? Bueno, ajá. pero entonces, en este punto, ¿consideras que en este punto de tu vida utilizan ese miedo a su favor? Y si sí o si no, ¿cuál sería el punto por donde empezar? Sí, 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 me parece que sí. Es que estaba pensando y yo decía, pero como que estaba un poco indeciso, ¿no? En cuestión de decir, es que realmente se puede utilizar el miedo a tu favor, pero me parece que acabo de encontrar eh, una forma en la que sí lo utilizo. Como un indicador, como una señal. Mm. Cuando siento miedo, significa que estoy haciendo o estoy a punto de hacer algo diferente o algo distinto. Y para mí es un indicador. Y es un indicador positivo, definitivamente. Entonces, digo, eso se me acaba de ocurrir ahorita, pero me parece que es exactamente como he percibido el miedo de un tiempo para acá y como me gustaría percibirlo, como un simple indicador de que estoy a punto o estoy haciendo algo diferente, algo distinto. Y me parece que casi siempre es un indicador positivo. Y en el caso de, digo, nosotros porque pues no tenemos como tal una responsabilidad, pero en el caso de
de tu familia, de tu esposa, de tu hijo, porque al final ahí ya cuando hay un entorno que influye es a lo mejor más complicado, porque yo lo veo en la escuela, donde me dicen es que tienes que ser más riguroso con los niños, que no hagan esto, bla, 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 ser más enérgico. Pero mi clase son experimentos, entonces yo dejo que el niño experimente Experimente. y obviamente pues nunca corren riesgo. Entonces si les funciona el experimento, pues ellos sabrán por qué les funcionó o por qué no. Y si sale mejor, pues también. Eso hablando en la vida cotidiana. Pero en el caso de tus hijos, por ejemplo, Sí, sí, me parece que sí se vive de manera distinta, pero también me parece que también lo puedo tomar como un indicador de que a lo mejor me estoy sumergiendo como a la masa crítica. Ajá, que me estoy dejando llevar por la masa crítica. okay. Y creo que está bien tener ese indicador como para poder volver al camino, de decir, ok, está bien, sé que hay riesgos, sé que hay peligros, pero me parece que esa no es la vía, ¿no? O esa no es la solución. Por poner un ejemplo así rápido. El COVID en el 2019, ¿no? Pues Darío nació después del COVID, pero todavía estaba como todo este contexto, ¿no? Muy a flor de piel. Y después que la viruela del mono y no sé qué tanto. Y ahora está esta parte del sarampión, ¿no? Ajá. O sea, no es caer en la irresponsabilidad de decir, ¿sabes qué? No lo voy a vacunar y no tiene ninguna vacuna. Me parece que tampoco es caer en ese extremo. Simplemente es aprovechar lo que se sabe, lo que se tiene y pues confiar en el flujo natural. Pero sí, no les voy a mentir, de repente si te empiezas a clavar con eso, el miedo se empieza a apoderar de ti, de tus decisiones, ¿no? Si lo dejas instalarse, a veces es difícil salir de eso, pero siempre lo he visto como un indicador. Cuando empiezo a preocuparme de cosas de ese tipo, digo, lo que vaya a pasar, va a pasar. Sí, Ajá, que digo, no está en mis manos, no está en mi control. Si se desata una pandemia a nivel global, no está bajo mi control, no tiene ningún caso preocuparme. Extremar precauciones, no. Me parece que esa no es la vía. Porque Tampoco estarías ser ayudando. irresponsable, digamos, ¿no? Pero simplemente confiar, en este caso, en el organismo de mi hijo, ¿no? ajá. De que su organismo tiene lo necesario para producir los Ok, anticuerpos que se requieran, para adaptarse al ambiente. y en base a esto, consideran que realmente, porque todas estas, como lo que vamos a ver, dudas, miedo, lo que sea, ¿realmente este miedo es real o solamente parte de su creencia y de su pensamiento? Ahí sí es de su creencia y pensamiento. Pero también hay algo muy interesante que me llama la atención y tiene que ver con que si actúas precavidamente o si actúas estratégicamente, pues aún así lo estás haciendo con miedo. O sea, siempre estás viviendo con miedo, si planteándolo desde este punto de vista, ¿no? O sea, me voy a prevenir, me voy a comprar un cubrebocas porque voy a salir y puede que haya una pandemia o puede que me llegue a infectar de algo. Entonces, aunque digamos que no estamos viviendo con el miedo, en nuestras acciones estamos reflejando que verdaderamente tenemos miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, totalmente de Entonces, acuerdo. la verdad es que para mí, más allá, independientemente de si el miedo es natural o si el miedo es adquirido, yo creo que valdría la pena evaluar cuáles son los miedos que más abundan dentro de nosotros, ¿no? Hay miedos comunes como el miedo al fracaso
Y para mí tendría que ver más, ¿Qué vas a decir a las ratas, no? eso, ¿Sabes? eso ya A serían los como perros, fobias, ¿no? Tendríamos que evaluar verdaderamente si ese miedo es eh, adquirido, si es latente, si me puede hacer daño, si no me puede hacer daño, hablando en cuestión física y hablando de manera intangible, de manera emocional, ¿no? Porque hay miedos que te pueden detener, como por ejemplo el no querer hacer algo y durante toda tu vida estar postergando, durante toda tu vida estar dándole largas a un hecho que sabes que te puede cambiar la vida o te la puede arruinar. Sí, bueno, a propósito de eso, y ya con esto yo cierro mis comentarios. Cuando yo tenía más o menos 17 años, jugaba fútbol todavía, ¿no? Y aunque yo ya sabía que ya era grande para llegar a ser profesional, pues todavía existía como esa esperanza, ¿no? Esa ilusión. Total, me fue difícil decidirme por estudiar una carrera, pero me acuerdo que en ese entonces leí un libro que hasta la fecha es una pregunta que me sigo haciendo y que cuando la gente me platica cosas de este tipo, ¿no? Yo les sugiero que se hagan esta pregunta que me parece muy simple pero muy poderosa. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Cuando te respondes de manera honesta a esa pregunta, te das cuenta de que difícilmente nada de lo que pueda pasar es tan grave como te imaginas. Si no está en riesgo tu vida, si no está comprometida tu vida, nada de lo que pueda llegar a pasar realmente justificaría que dejemos de hacer lo que realmente queremos. Eso. Y más recientemente hay otra pregunta que también me parece muy poderosa en ese aspecto, ¿no? Sobre todo en esta como duda, indecisión sobre el porvenir, sobre el futuro, sobre la estabilidad económica, entre otras cosas, ¿no? Es, ¿qué pasaría si lo hago? Respóndete esa pregunta. Una vez que lo respondas, pregúntate, ¿qué pasaría si no lo hago? Y me parece que las consecuencias siempre van a ser más grandes si no lo haces. Entonces vas a llegar a la conclusión de que no tiene ningún sentido estarte deteniendo por prejuicios como qué van a decir de mí, qué van a pensar los demás, qué pasa si me equivoco, qué pasa si fallo, qué pasa si no lo logro. Eso a nadie le importa, solo es una idea que nosotros tenemos. A nadie le importa en realidad, ¿no? Sí, que ahí, bueno, yo tomaría, bueno, dos cosas. La primera es preguntar si realmente, digo que esto ya sería para otro día, pero si realmente tú decidiste o simplemente, pues, las circunstancias, el entorno decidió por ti. En esta ocasión de Ajá, fútbol. porque, bueno, al menos yo, obviamente, pues sí estaba más o menos en contexto y sabes, pero al menos para mí yo no veía la otra posibilidad. O sea, yo no lo veía como latente, ¿no? Como esa parte de lo va a hacer 100% dedicarse al fútbol. Obviamente porque pues yo no era el que iba a entrenar, yo no, pero yo al menos no veía esa parte. Bueno, es que sí, como lo veo aquí, influyen dos factores muy importantes. Por un lado, la parte deportiva y llegar a la parte profesional, y por otro lado, el dejar todo a un lado por específicamente nada más eso. Pero, Sí, sí, lo que pasa es que a lo mejor cabría decir que hubo una parte de las circunstancias, ajá, pero por otro lado, si lo analizáramos incluso ahora, con todo lo que sé ahora, ¿no? ajá, Si lo analizara objetivamente, me parece que fue Ha valido cada una segundo. buena decisión porque había muchos factores que ya no estaban como alineados con eso, ¿no? Digamos, para empezar, mi edad. pero podría ser una eh, limitante que tú estabas creyendo. Que digo, no vamos a saber qué pudo haber pasado, ajá. etcétera. Acá la cuestión simplemente es saber si realmente. Porque podríamos decir es que porque eres muy joven, además, no tienes la capacidad de decidir o elegir algo tan grande.
Es una creencia de la persona que lo está diciendo. No, entonces, aquí realmente, pues, habrá que ver si realmente él puso realmente estas dos pautas y dijo, yo decido esto o el otro. O simplemente fue como, pues es que no hay dinero, ya estoy grande, etcétera. Pero jamás fue como que dijo, voy a apostar todo por... Sí, no, sí, realmente no lo hice, o sea, pude haber quemado mis naves, como dicen, ¿no? Y decir, pues vale, apuesto todo a esto, pero sí, sin embargo lo hice muchos años, ¿no? De los 12 a los 17, o sea, siempre fueron, sí, fueron circunstancias muy similares, ¿no? A lo mejor batallarle un poco por dinero, por logística, tiempos, todo. O sea, lo hice durante muchos Y en años. algún momento en ese lapso, ¿tú recuerdas haber sentido miedo? Sí, muchas veces, muchas ¿Y cuál veces. era el principal miedo? ¿A qué? A no dar el ancho, A no a ser no cumplir bueno. las expectativas. Claro, eso sí lo tengo O sea, totalmente fíjate, ahí también hay identificado. algo bien interesante, que muchas de las veces los miedos que sentimos o que creemos que tenemos tienen que ver con cumplir las expectativas o con el prejuicio, con el que dirán de las demás personas hacia nosotros. Bueno, Es que, ¿sabes qué pasó? Que simplemente dejé de disfrutarlo, pero me parece que tenía que ver precisamente con todo el contexto, o sea, la presión, las expectativas de los demás. Dejé de disfrutarlo, dejé de Bueno, disfrutarlo. entonces, tomando en cuenta lo que acaban de decir y el otro punto de lo que habías mencionado, sobre la pregunta de si no se pone en riesgo tu vida, entonces, pues no hay nada que tener. Entonces, en base a esto y lo que ustedes dijeron, podemos decir que el miedo no existe, eso es una creencia, es parte del pensamiento. Sí, Entonces, estoy de acuerdo. realmente nunca hay un miedo real. Sí, sí, yo creo que podríamos concluir eso porque eso que llegamos a experimentar ante una situación como decías del coche, ¿no? Sí. Al final es como una lectura que hace el sistema nervioso de una situación que te permite actuar de determinada manera, pero ya nosotros le pusimos un nombre, ¿no? Entonces, simplemente es una sensación, una reacción fisiológica que tiene la función de preservar la vida y ya, punto. Activa el sentido de Todo lo demás que supervivencia. se pueda construir alrededor de eso, pensar, creer, pues tiene que ver ya con precisamente con una creencia, con un pensamiento. Sí. Y sí, ya nada más para cerrar, pues, como ustedes decían, y tomando en cuenta lo que yo decía al principio, que el miedo es inducido. Y ustedes lo acaban de decir, o sea, realmente muchas veces este miedo es más por la presión social, las expectativas de los familiares, los prejuicios, etcétera, pero realmente pues nunca nos perteneció a nosotros. Bueno, a lo mejor ahorita ya hay algo que nos pertenezca y que lo inducimos a alguien más, Pudiera ser. pero acá entonces lo interesante es que nosotros nos cuestionemos cuando queremos sentir miedo. Sí, tanto somos portadores como somos generadores de miedo, ¿no? Porque lo Somos transmitimos hacia los demás. máquinas generadores de miedo. O sea, es increíble, es impresionante. Entonces, si ya lo identificamos y ya reconocemos que tu vida no está en riesgo, pues ¿qué más da, no? Entonces ya, pues simplemente haz las cosas aunque sea con miedo, hasta que llegue el momento en donde simplemente dejes de sentirlo. Y Sí, ojo, actuando responsablemente, o sea, sí, claro. y cuando hablamos responsablemente es tratando de no dañar siempre a los demás, ¿no? Ni mucho menos a ti mismo. Sí, y acá lo principal, que ya lo hemos dicho muchas veces, es lo primero reconocer. Reconocer que tenemos esas sensaciones, esa emoción. Que Y incluso ese sería un paso muy difícil, ¿no? Porque muchas de las veces reconocer que tienes miedo representa sentirte vulnerable ante los demás o ante la situación. Entonces, tan solo con el simple hecho de reconocer que tienes miedo es un paso muy grande. Y que es difícil porque así lo hemos decidido, pero en realidad es muy fácil. Es muy fácil. vale, Gracias. Bueno, pues nos gracias. vemos en el Bye siguiente bye. episodio.